Entonces, vamos a ir. Decíamos ayer, para Luis de León, no sé si tenéis primero alguna duda o alguna pregunta, respecto al término eleos y al término misericordia. Voy a retomar un poquito para resumir, bueno, por lo menos yo os dije, titulé este trabajo de la misericordia demandas apremiantes, porque con el término eleos, sobre todo en Mateo, ¿os acordáis? Mateo 9, Mateo 12, Mateo 23, que eso fue el primer día, pues se manifestaba una demanda apremiante de Jesús a vivir de misericordia y a poner la misericordia en el centro y el corazón del juicio y de la fe, o sea, de lo que es racional, de lo que es fe, de creyente, de todo, que sea la misericordia la que alimente. Y luego, con el verbo eleo, que ya visteis tanto en Marcos como en Mateo y como en Lucas, y luego el término misericordia en Lucas, el sustantivo, os diría Rubén que lo más llamativo de todo es que está de 6 usos del término, del sustantivo, 5 están en el capítulo primero. Y por eso el Evangelio de Lucas es el Evangelio de la misericordia, no por las parábolas del capítulo 15, que son parábolas de la alegría, no de la misericordia, sino por el hecho de que de 6 usos, 5 están en la primera, y además en un juego retórico maravilloso. 2 en el Magnificat, donde María... Bueno, yo creo que voy a meterme un poco en esto, no sé si os lo dijo Rubén, pero esto es importante. 2 en el Magnificat, 2 en el Benedictus, los grandes signos litúrgicos, en el relato de infancia, y el 5 en el corazón mismo, que es, no sé si es el Evangelio de hoy, porque venía oyendo Radio María, y estaba leyendo su Evangelio, porque con Radio María leen 40 Evangelios, si es el de hoy o el de dentro de hoy. El tema del nacimiento de Juan. Ellos dice el texto, la gente quedó encantada, como Dios había engrandecido su misericordia con Isabel, dándole un hijo. Bueno, este verbo, engrandecer, el verbo megalineo, aparece justo al comienzo del Magnificat. Pero, una vez más, ¿dónde está mi amigo de la BTI y las traducciones? Una vez más las traducciones. Fijaros, si tú traduces, proclama mi alma la grandeza del Señor, que es lo que recéis en el Magnificat todas las tardes en las vísperas, o cuando queréis rezar. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Suelo decir caricaturizando, eso sí. Pues ahora ya no falta más que una cristalera mona con colores cálidos, un poco de sándalo, que huele muy bien así, pues, una música chill out, para alcanzar el séptimo cielo. Como si el Magnificat tuviera que ver algo con el séptimo cielo. No, al revés. Tiene que ver con la tierra. Tiene que ver con el programa de Dios, que derriba del trono los poderosos. Ahora resulta que es poderita. No, mejor, más radical. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, que da pan a los hambrientos y a los ricos los despide vacíos. Eso con el séptimo cielo, ¿qué tiene que ver? Eso tiene que ver con la séptima tierra, con la tierra. Y cuando esa traducción litúrgica del Magnificat, pues yo a veces le suelo echar la culpa al pobre San Jerónimo, que hizo la versión latina, y bueno, pues como él tendría, yo creo que sí tiene, ahora ha salido. No, los dos. Sí. No me diga. Yo diría que sí. ¿Hay algún sanitario aquí que lo confirme? Yo soy sanitaria, pero yo no he hecho ninguno, ¿eh? Sí, la de arriba es positiva. No, la de arriba no. Tiene que ser la de abajo. No, tiene que ser las dos. La de abajo está muy clarita y la de arriba está roja. Roja.
que pone en la página. Hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia de uno. Sí, pero Si salen las dos, es que sí. Espera un poco más porque probablemente es porque haya que esperar un poco más. Hay que esperar tanto. Pero la de abajo está muy clarita. Está muy clarita, Sí. Pero está. pero está. Un poco de... Pues... ¿Tiene que va a ser un equipo médico? No. Es que creo que sí. Sí. Si salen las dos, es que yo creo que sí, ¿verdad? Las dos Sí, sí. Sí. Te lo está diciendo además Victoria que nos está escuchando. No, pero lo pone aquí, Tienen que salir las dos. Pero es una muy flojita. Pero está... No, sí, para mí que esté flojita, yo encantado, pero... Sí, puede ser poca carga y verse Si no poco, tienes pero fiebre y está. tal, Es poca pues carga. ya Está. Pero vamos, hoy día no obligan a nadie a coger la baja, manteniendo las distancias. Igual, yo creo que Aquí puedes... además lo que pone es que si la segunda línea es negativa, Victoria, no mira, a ver. excluye el que pues estuviera incubando, ¿no? Victoria nos está escuchando, ¿vale? Sí. Aunque no la estamos viendo, nos está escuchando. ¿Qué dice? Y está diciendo, si salen las dos es positivo, Sí. C es control y T test. Sí, que Sí, lo pone aquí. O sea que no... Pero la del test, Victoria, la del test, el T, es muy flojita. Bueno, podemos hacer que sigas la charla y en la pausa vamos al médico, de aquí. Y le preguntamos a ver si puede seguir o no, o nos damos vacaciones y vamos a la... ¿Os parece? ¿O te parece? De todas O formas, no sé. tu propio organismo te tiene que decir si tienes ganas o no. O sea, quiero No, decir, yo ahora ya por no encima de tengo ganas. nosotros ahora, Sí. yo creo que es tú mismo que te veas. No, que- pero es también el riesgo que os produzco. Hombre, con esa mascarilla... Hay una cierta distancia y tenemos la Victoria está diciendo, entonces es un positivo débil. No por él, sino la de... No, sino la cara. Pues parece que tú puedes acabar... Victoria, dile, ¿y qué protocolo en este caso? Victoria, ¿cuál es el protocolo que tenemos que seguir? O te doy, no sé si darte el Pues micrófono. San Paconio, Usar mascarilla, FP2 y ahí ya está. Es más Y además la tele, por eso. No me contesta ni está escribiendo de momento. bueno, entonces Bueno. vamos a seguir un poquito esta Sí, venga. Mascarilla, me está diciendo, mascarilla. mascarilla. Y si hay malestar, reposo. Mascarilla y si hay malestar, reposo. O sea que... Pero siempre el importante aquí eres tú, ¿eh? No, bueno, todos, porque no quiero cosas. Eso. Pero no, yo ahora mismo estoy a una cosa especie. Aquí van a seguir paracetamol. Pues si quieres, hacemos esta primera parte y en la pausa vamos a ver al médico. ¿Te parece? Bueno, entonces, ¿Has tomado ya paracetamol? sí, esta mañana, no sé de casa, un Eferalgan. Yo tengo así, no. ¿Tienes? Nosotros también tenemos. Pero ¿a qué hora te la has tomado? Pero que unas horas. ¿A Dice qué hora? esperar unas horas. He tomado a las 6. No, no pasa nada. Se puede Hay que dar hasta las 8. Sí, por Dios. sí, A sí. las 4 ya puedes tomar Bueno, el caso es que esa traducción le echaba la culpa a San Jerónimo. Pero no, también en la Vulgata, en la versión latina de la Biblia, tiene lo mismo que el texto griego. ¿Sabéis qué dice? Yo creo que ya os lo contaré en algún curso. En el texto griego, el de Lucas, lo decimos Lucas, el texto griego Pero dice puedo subir a por él, ¿eh? Gesigemu, Que no lo llevo. Gesigemu, megalinei to kirio. Es decir, mi persona, claro, ya si traduces alma, para que te metes adentro de ti y hablas desde el interior. No, Sige no es alma, es la persona contemplada, eso sí, desde el punto de vista espiritual, pero es la persona completa. Entonces, mi persona hace grande al Señor. Fijaros, ¿qué os haría? Mi persona hace grande al Señor. Yo suelo decir, este sería un lema o una divisa maravillosa al comenzar cada jornada. De ¿cómo voy a hacer grande hoy a Dios? ¿Nos da pistas el texto del capítulo 1 de Lucas? Muchas, sobre todo el Magnificat, porque en el Magnificat Dios tiene un proyecto de equidad y de justicia social.
Y entonces uno hace grande a Dios sumándose a ese proyecto de Dios. Dicho por María de una manera un poco brusca, derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia. Entonces, la misericordia ahora es un proyecto de justicia al que sumarnos, como creyentes, como María. Y otra pista, en el corazón central de ese término eleos, está el hecho de que Dios hace grande su misericordia, el mismo verbo que mi persona hace grande al Señor, es el mismo verbo en el original. Entonces, hace grande su misericordia, y ¿cómo la hace grande? Dándole a un vientre anciano y estéril como el de Isabel, dándole la posibilidad de que engendre la vida. Por tanto, todo aquello que sea defender la vida, cuidarla, protegerla, dignificarla, todo eso es sumarnos al proyecto de Dios y de su misericordia. La misericordia de Dios tiene que ver con la vida y con la justicia, con la equidad. Y nosotros nos sumamos al engrandecer a Dios, hacerle grande a Dios, qué cosas, porque también nos empeñamos en la vida y en la misericordia. Me decía mi hermana ahora, me llama, ¿qué tal estás? Bien. Y anímicamente, muy bien. Claro, ya me da pena que se haya marchado mamá, pero desde el lunes lo que le quedaría de vida iba a ser solo para sufrir. Y como me ha dado la oportunidad de cuidarla con tanto cariño y con tanto esmero durante casi 3 años, pues estoy más contento que de fe. Me da pena, pero es verdad, pero estoy más contento que apenado, mucho más, y sobre todo agradecido también, porque he podido cuidar y dignificar y mimar esa vida amenazada por la asquerosidad del Alzheimer y por la propia edad, ¿no? Bueno, vale, entonces eso sería con el término de Dios. Y luego, o sea que en Mateo es claramente una demanda premiante de Jesús, en Lucas es un asomarse y un sumarse al proyecto de Dios. Y luego los verbos, visteis con Rubén en Marcos. Me interesaría insistir que el verbo, así como en Mateo 12, el ambiente cultural, sacerdotal, sagrado, era absolutamente irrespirable, y ahí Jesús les da un buen aldabonazo a los mamertos de fariseos. En Marcos 5, donde Jesús ejerce la misericordia con aquel endemoniado de la legión, el ambiente también es insoportable de impurezas. O sea, a día de hoy, un judío se pone a leer Marcos 5, lo que antes no lo leen, pero si pudiera leer, si lo leería, se desmaya primero y luego le da un infarto de miocardio fulminante después, porque es todo impuro. Jesús está en tierra pagana, impura. Está con un señor que tenía legión de espíritus impuros, que vivía en el cementerio, lugar impuro, que estaba entre tumbas, todo impuro, ¿no? Que encima luego están los cerdos por ahí, que ya era el colmo de la impureza. O sea, todo el relato es que cualquier judío de Dios se habría apartado de allí como de la peste. Sin embargo, Jesús entra, porque en Jesús siempre tiene más fuerza su confianza en la salvación de Dios que su miedo a que lo humano pueda estropear esa salvación. Él está confiado. Entonces, si habéis visto, todos los términos de Dios son muy bonitos, las películas donde aparece ten misericordia, y mayormente, yo os lo diría Rubén, siempre son demandas, pero no de Jesús, demandas de personas necesitadas. Demandas de personas necesitadas. Señor, ten misericordia. Y Jesús siempre las atiende.
sea tirio o troyano, sea bueno o malo, sea impuro o puro, sea hombre o mujer, sea judío o pagano, sea lo que sea. Jesús siempre responde a la demanda apremiante del necesitado que le pide: Señor, ten misericordia, y la tiene. Siempre. Jesús sí, pero hay un texto en el que no. ¿Os acordáis? En Lucas hay una demanda de misericordia que no es atendida. El epulón, exacto. Primero se lo pide a Abraham, no a Dios o a Jesús, lo cual, claro, Abraham será el padre de la fe, pero no es Dios, ni Jesús. Y naturalmente la lección del texto va en otra dirección. Pero es curioso que la única vez que alguien demanda misericordia no la demanda a Jesús y no la consigue. Ahí te quedas. Porque tenemos un abismo tan grande, no podemos. Y cuando él le pide, pues que vayan mis hermanos, por favor, ya, Abraham pronuncia la palabra más certera y más verdadera de toda la Biblia. En el momento vital, esto es lo que es la palabra a la que concedo más fe de toda la Biblia. 3 paracetamoles y 4 ibuprofenos. ¿Y qué es mejor era para hacer? Cualquier cosa. Paracetamol. El ibuprofeno es más antiinflamatorio. No, paracetamol. Oye, pues le dice, ni aunque resucite un muerto. ¿Os acordáis de ese? No van a hacer caso ni aunque resucite un muerto. Pues eso para mí es una verdad, como una catedral de granito. Bueno, pero, o sea que por tanto, con la misericordia, en el sustantivo, es la demanda apremiante de Jesús a poner por encima de todo la misericordia, como corresponde a Dios también, y a sumarse al proyecto de Dios, de justicia y de vida. Y luego, con el verbo, recoge una sinfonía de situaciones de necesidad en la que la gente pues recurre a Jesús, y Jesús les reacciona curándoles o sanándoles, atendiendo a sus necesidades. Entonces, 2 demandas apremiantes. En Lucas, la última vez que aparece el término misericordia es en la parábola del buen samaritano, que como también aparece sintió compasión, la vamos a poder ver también ahora, entre hoy y mañana. Entonces, cuando Jesús le pregunta a aquel petardo de legista, ¿quién de los tres se hizo prójimo de la persona que cayó en manos de los bandidos? Y el cabrito de legista, notad, el que hizo la misericordia. No, coño, te ha dicho un sacerdote, un levita y un samaritano. Responde, un samaritano. No. Un judío, ni nombrar. El que hizo la misericordia. Respuesta de Jesús. Pues vete y tú haz lo mismo. Entonces, ese es, digamos, el resumen final de lo que es misericordia. Misericordia es lo último de Dios, lo último de Dios. Ayer ya os conté el lunes, por fin pude leer el Evangelio de Mateo 7, 7, 11, se lo tenía reservadísimo para mi madre. Entonces, es que si tú, madre o padre, sabes dar cosas buenas a tus hijos, cuantísimo más, es que ahí se abre un abismo, en una diferencia inabordable, muchísimo más, vuestro Padre Celestial dará cosas a los que se las piden, cosas buenas a los que se las piden. Luego vemos que nos pasan muchas cosas malas, por tanto, no sé hasta qué punto Jesús nos estaba tomando el pelo o nos estaba haciendo una vuelta de tuerca a nuestra fe. Yo suelo arreglar este lío diciendo, pues sabiendo que Dios nos va a dar muchísimas, pero infinitamente más que mi padre y que mi madre, cosas buenas, y aún no las he recibido, pues entonces eso me espera por recibir. O sea, aún tengo que recibir de Dios lo que no está escrito.
Bueno, la segunda parte del curso, atropellado, es el tema, el otro gran verbo, splagnisomai, que significa tener compasión. Entonces, este verbo tiene un uso muy característico en los evangelios. El primer evangelio escrito ya sabéis que fue en Marcos. Y Marcos tiene 4 usos del verbo tener compasión. 4 veces aparecen. Entonces os voy a pedir que vayáis a la página, porque vamos a ver primero los textos de Marcos, a la página 53, porque mirad qué curioso. Mirad qué curioso. Marcos, opa, utiliza 5 códices. A ver, para rematar. ¿Está igual? Claro. Sí, pero es. Sí, es sí. Bueno, entonces, luego el médico ya nos dirá el protocolo que hay que seguir. Sí, luego vamos a hablar. Más exactamente. Bien, entonces, el Evangelio de Marcos, digo, utiliza 4 veces. Y lo característico es que las 4 veces tiene el verbo por sujeto a Jesús. Siempre y solo es Jesús el que siente compasión. Como si fuese una característica exclusiva de Jesús. Naturalmente, los discípulos que estamos llamados a continuar a la estela de Jesús su proyecto, lógicamente, pues entonces también la compasión tiene que ser nuestro santo y seña. Pero luego Mateo, cuando relea a Marcos, añade uno más, y hay 5 usos. En algunos son paralelos, pero luego tiene un uso particular muy interesante, Mateo. Y luego Lucas, cuando lee a Marcos, quita uno de los 4 usos y solo deja 3. Eso a mí también me conmueve, porque fijaros, solo 3. El primero es Jesús, y ya veremos, el que tiene compasión de la madre que había quedado sin hijo en la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Lucas 7. Primero. El segundo es Lucas 10, la parábola del buen samaritano. Y el tercero es Lucas 15, el padre bueno que siente compasión cuando ve que el hijo vuelve. Por tanto, adelantamos ya la gran lección, el juego precioso, catequético, teológico que hace Lucas con este tema. La compasión, el tener compasión, es el hilo de oro, iba a decir el único hilo de oro que cose a Dios, a Jesús, su Hijo, y a los discípulos, a toda persona cabal. Ya hablaremos cuando llegue el momento, pero la imaginería suele hacernos representar a Jesús como el buen samaritano. Pero en el texto hay muchos datos textuales para suponer que Jesús no es el buen samaritano. ¿Quién va a ser? Si se le propone al legista con el que se identifique o con el sacerdote o con el levita o con el samaritano, Jesús es la persona malherida que habían asaltado y que lo habían dejado tirado en el campo. General contra casi toda la imaginería, pero ya lo veremos. Entonces empezamos ahora con los 4 usos del verbo en el Evangelio de Marcos, página 53. Entonces, está en Marcos 1, 40, 45. Es la curación del leproso. Y viene a él un leproso rogándole y poniéndose de rodillas y diciéndole: si quieres, puedes limpiarme. Y compadecido,
aquí hay un problema textual, porque muchas Biblias traducen y encolerizado, Jesús, encolerizado, pero aquí mantenemos compadecido. Bueno, Rubén sabe mucho de utilidad textual, es un experto. Entonces, no sé qué opinará, luego le preguntamos a ver qué piensa él. Por lección más difícil sería más original encolerizado, ¿no? Es la más difícil. Es la más difícil. Y lo más difícil suele ser más original porque la tendencia es como arreglar las cosas. Pero, bueno, compadecido. Extendiendo su mano, tocó y le dice: quiero, queda limpio. Y de inmediato salió de él la lepra y fue limpiado. Fijaros, expresión, salió de él la lepra, como si fuese un bicho, como si fuese un demonio en realidad. Y culminándolo severamente, lo expulsó de inmediato al leproso y le dice: ojo con decir nada a nadie, sino vete, muéstrate a ti mismo al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para testimonio ante ellos. Pero él, saliendo, comenzó a proclamar muchas cosas y a difundir la palabra, de modo que él no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que estaba fuera, en lugares desiertos, y venían a él de todas partes. A ver, ¿qué os llama la atención? Algunas cosas que os llamen la atención de este texto. Naturalmente, el apunte lo privilegio para leerlo cuando queráis. ¿Qué llama la atención? Primero, no es nombrado Jesús en ningún momento. Él, viene a él un leproso, rogándole, diciéndole. Y luego él no podía entrar en ninguna parte y venían a él. Fijaros, la presencia elusiva de Jesús. No se dice en ningún momento su nombre. Y esto ya nos habla, nos indica, nos marca una dirección. Porque a veces queremos que Jesús se manifieste o se nos haga manifiesto como se hace manifiesto la luz del sol por la mañana. Y el misterio de Jesús y el misterio de Dios siguen siendo tales. Y esta presencia elusiva, pronombres, nos habla pues, de esa búsqueda y de que no podemos comprar a Jesús para que esté aquí manifiestamente y nos quite todas las dudas y nos arregle todos los problemas. Esta ausencia del hombre sugiere entonces una búsqueda, una espera. Bueno, este sería el primer elemento. El segundo elemento es que el leproso, sabéis, está muy bien especificado en el libro de Levítico cómo tienen que funcionar los leprosos, no podía entrar en ningún sitio. No podía ser tocado por nadie. Tenía que tener la tablilla de San Lázaro para avisar de que estaba por allí, y entonces no tenían vida social, naturalmente era un poco vida religiosa. Y entonces Jesús, primero compadecido, extiende su mano y lo toca. Otra vez más, ¿no? Otra vez más el hecho de que cualquier persona religiosa del tiempo, ni por hipótesis, se le habría ocurrido tocar a un leproso. Entonces, muchas razones, porque así incumplía normas de la voluntad de Dios, de la ley de Dios. Y entonces no se les podía ocurrir incumplir esa norma. Pero en el incumplir la norma, o por no incumplir la norma, mantienen en el sufrimiento a una persona. Y este es también un elemento, un denominador común de un peligro
y de un riesgo grande de la religión, que por mantener las formas y las normas también se mantiene el sufrimiento de las personas. Ahora ya está empezando a resquebrajar muchas seguridades dogmáticas que había en torno al papel de la mujer, al colectivo LGTBI en la Iglesia, etc. Y dentro de poco se romperán. Ahora está resquebrajándose. Y dentro de poco caerá el muro. Era necesario que durante tantos siglos hubiera sufrido tanta gente para finalmente llegar a la conclusión de que tienen derecho a ser como son. Era necesario. Cuando en el libro de los Macabeos la madre valerosa va ofreciendo a la muerte, al martirio, a todos sus hijos, porque les conmina a que no coman carne de cerdo. 150 años después Jesús va a declarar puros todos los alimentos. Era necesario que hubieran muerto esos chiquillos. ¿Qué pasa entonces? Que hacemos luego de la religión algo tan dogmático, tan inamovible, tan severo, que naturalmente va dejando cadáveres a su paso, sufrientes a su paso. Y a veces me da ganas de decir al Papa, porque él habla mucho de los descartados, y con toda la razón del mundo, pero que la santidad también entre nosotros tenemos descartados, y no pocos. Y no pocos. Entonces, fijaros, la situación que vive el leproso antes de encontrarse con Jesús es la que Jesús va a vivir después de curar al leproso. La historia empieza diciendo que el leproso no podía entrar en ningún lugar, estaba prohibido. Y la pequeña historia acaba diciéndonos que él, Jesús, no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad y se quedaba fuera, en lugares desérticos, como estaban los leprosos. Entonces, yo, para que tú estés bien, me quedo mal, vamos a decirlo así. Como canta Melendi, que, bueno, ya veis cómo es, dice, el llorar. Esta frase, yo digo, pocos libros de teología, pocos, por no decir ninguno, han expresado de una manera tan breve y tan hermosa el secreto de la vida de Jesús. Y el llorar no me hace daño con tal de que tú no llores. No diréis si no es precioso. El llorar no me hace daño con tal de que tú no llores. Pues en este texto, que es la primera vez que aparece la compasión en todos los evangelios, la compasión no es un sentimiento, es un sentimiento que implica a Jesús, pero que le complica también la vida, porque pasa a tener la misma situación que tenía el leproso. Finalmente, un texto que dejará meridianamente claro esto será Mateo 25, cuando Jesús se identifica absolutamente con el hambriento, con el sediento, con el desnudo, con el enfermo, con el extranjero, con el inmigrante, con el preso. Cada vez que lo hicisteis eso, a mí me lo hicisteis. Entonces, Jesús asume el papel de un leproso y paga el precio de tener ahora, entre comillas, una lepra, entre comillas, para que el propio leproso pueda incorporarse a la sociedad y pueda incorporarse a la vida religiosa también. Este sería el primer texto, un texto que luego tiene efectivamente muchísimas más cosas, pero que tendremos tiempo para todo y ya lo leeréis con más calma. El segundo texto está en Mateo 6, 30, 44. Es un texto un poco más largo. Es la primera, es la primera multiplicación de panes. Dice, y los apóstoles,
Fijaros qué juego va a haber aquí, ¿eh? Apóstoles, la primera vez que aparece segura a nivel textual este término en el Evangelio de Marcos. Los apóstoles se congregan ante Jesús, aquí aparece el nombre, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dice: venid por vosotros mismos privadamente a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían y no tenían oportunidad ni de comer. Y se fueron en la barca privadamente a un lugar desierto. Y les vieron marchar, y muchos lo conocieron y corrieron juntos al lugar a pie de todas las ciudades y llegando antes que ellos. O sea, esto no se sostiene. No sabían dónde iban, pero llegaban antes. Y de todas las ciudades. Ya la introducción, esta introducción narrativa, nos está queriendo decir que lo importante, pues, no es el hecho histórico, por así decir, del acontecimiento, sino el hecho catequético. Y ahora, y saliendo, vio mucha muchedumbre y tuvo compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y llegada una hora muy avanzada, acercándose a sus discípulos, ¿cómo había empezado el texto? En el versículo 30. Y los apóstoles. Y ahora, en el 35, acercándose sus discípulos, han bajado de categoría. Y la razón es evidente, la dice el texto. Cuando les llama apóstoles Marcos, mirad lo que dice luego el texto, que le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y ahora, cuando les llama discípulos, dicen: este lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que, yendo a las aldeas y ciudades del entorno, se compren ellos mismos algo para que coman. Despídelos. En vez de acoger, por ejemplo, aquí no hay este juego de palabras, pero, porque aquí Marcos pone: tuvo compasión de la muchedumbre. Pero el otro día, el domingo pasado, que leíamos este texto, pero en la versión de Lucas, la traducción litúrgica, que será, Rubén, el que diga cómo es esa traducción litúrgica, quitaba lo que había hecho Jesús con la gente, no decía nada que los había acogido. Y viendo a la muchedumbre y acogiéndolos, les enseñaba y respondía a las necesidades que tenían. Eso dice literalmente el texto. Y los traductores han quitado lo de acogiéndolos y responder a las necesidades. Y luego ponen el despídelos de los discípulos. Coño, si el texto te lo está poniendo muy fácil, para que des la catequesis y la charla y la homilía, te lo pone a huevo. Jesús acoge. Los discípulos le piden que despida. ¿Algo más contradictorio puede haber? No. ¿Y quiénes son los que están en las antípodas de Jesús? Los comunistas terribles, los ateos implacables. No, sus propios discípulos. Así que de soberbia espiritual nada de nada. Y de desprecio de otros nada de nada. Porque los que más se separan de Jesús muchas veces en el Evangelio no son los enemigos de Jesús, son sus discípulos. Bueno, entonces, ¿veis? Entonces ahí esto va. Sin embargo, Marcos no pone que Jesús acoge, pero sí pone que tuvo compasión. Y la primera respuesta de esa compasión es enseñar. Y ahora, estábamos en que ellos dicen: despídelos, que se compren de comer, que se busquen la vida. Pero él, mirad la primera oposición clara en el texto,
Hasta ahora solo había is, ¿veis? Está, no sé si el color, bueno, está oscuro, pero se ven los is. Y cuando hay muchos is, todo va como agradablemente, va fluyendo como el río este, que va suave, pasando suavemente y tal. Y ahora, de repente, un pero, que es de oposición, que es adversativo, y ya fuera, pero él, respondiendo, les dijo: dadles vosotros de comer. Y le dicen: vamos a comprar 200 denarios de pan y se los damos para comer. Pero él les dice: ¿cuántos panes tenéis? Id y mirad. Y averiguándolo dicen: 5 y 2 peces. Y les ordenó sentarse a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se sentaron conjunto a conjunto, en unidades de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y los daba a sus discípulos para que los distribuyeran. Y los 2 peces los dividió entre todos. Y comieron todos, y fueron saciados. Y recogieron 12 canastos llenos de trozos y lo de los peces. Y los que comieron los panes eran 5.000 hombres. Hay 5.000 hombres, igual no habían toda la Galilea, pero bueno, hay que poner muchos, porque el milagro, mirad, contemplad un poco a golpe de todo el texto y ved cómo en el corazón del texto, en un texto que va fluyendo maravillosamente, y en el corazón hay dos peros potentes. Los 2 peros de Jesús que corrigen las pretensiones de los discípulos. La primera pretensión es: despídelos. Oye, tienen problemas, pues venga, que no nos toquen. ¡Hala! Y entonces me dicen: no, dadles vosotros de comer. Y la segunda pretensión es lo que tantas veces también hacemos como excusa, ¿no? Pero si no tenemos para quitar todos los problemas, y aunque le dé yo ahora nada, no arreglo, eso no arreglo nada. Si le das 5 euros, luego mañana vamos a tener sí. ¿Se lo has dado? No. Pues cállate. Tú dale, tú pon lo tuyo. Claro, el texto da una vuelta de tuerca más. ¿Cuánto tenéis? ¿Cuánto tenéis? 5 panes y 2 peces. Traedlos. Y solo opera el milagro cuando los discípulos renuncian a su cena para compartirla o para poner las manos de Jesús, y entonces se obra el milagro. Los que hemos estado en pueblos sabemos muy bien que cuando se comparte en esas cenas populares que hacemos en los pueblos, pues uno lleva unas aceitunas, otro no sé qué, otro una tortilla, y luego estamos comiendo sobras 7 años. Hasta aquí ya la dichosa. Porque efectivamente, cuando uno pone lo que tiene a disposición, pues se multiplica. Con todo, el sabor principal del texto es el final, con este lenguaje eucarístico, en el que Jesús pues da de comer, pero tal y como trabaja el texto Marcos, pues bueno, más o menos repite los verbos de la última cena, y de alguna manera estamos hablando de la fracción del pan cristiana. Ahora, siguiendo el hilo del argumento de la compasión que tiene Jesús respecto a la muchedumbre comienza por la enseñanza, por palabras, y acaba implicando a los discípulos y, en ese sentido, complicándoles la vida para hacerlos también partícipes en el reparto final del pan. Claro, el miedo es el dar el primer paso. Toma, Señor, como la viuda luego del capítulo 12, que dio todo lo que tenía para vivir.
Nosotros no damos todo lo que tenemos para vivir, en ninguna colecta, porque nos parece que igual eso nos deja a los pies de los caballos. Si creyéramos un poco más, podríamos hacerlo tranquilamente, porque Dios iba a devolver eso y más. Yo, cuando me fío de Dios, en algunos momentos, lo he experimentado. Digo, soy tan idiota de que luego no quiero seguir experimentándolo, por lo visto. Pero yo he tenido experiencias en la providencia de Dios que surge cuando tú has sido más valiente a la hora de entregar tus bienes en unas situaciones determinadas. Cuando has sido más valiente, decir, me quedo cero, no importa. Y de repente, a los 3 días te viene una doña y oye, ¿no te acuerdas que te dije que no sé qué? A la toma? Joder, y me da. Uy, nada más. Cosas así, ¿no? Son como coincidencias, pero que bueno, ya a esas alturas de la vida ya sabemos que no son coincidencias. Entonces, segundo elemento de la compasión. Una compasión. O sea, el primer elemento de la compasión en Marcos es que uno, por compasión, paga el precio de quedarse a los pies de los caballos para sacar de los pies de los caballos a aquel que ha ayudado. Que no es una ayuda cómoda, que le llevas al sitio, le das, pues bueno, dale de comer, buenas tardes, majo, suerte, ¿eh? Ale, me voy a mi casa. No, es cambiar el lugar en el mundo. Y Jesús paga ese precio. Es el primer elemento de la compasión. Y el segundo elemento de la compasión en Marcos es que es un sentimiento de Jesús ante la situación de las muchedumbres que implica directamente dadles vosotros de comer y complica directamente dadme lo que tenéis, los panes que tenéis, a sus discípulos. Por tanto, aquí presentes estamos todos discípulos de Jesús y a ver hasta qué punto nos sentimos implicados y tenemos la vida complicada por ser discípulos de Él. Ese sería el segundo texto. No sé cómo vamos de tiempo. Ah, bien. Sí. El tercer texto de Marcos, uy, se está muy largo. Tenéis para leer, ¿eh? Sí. Es Marcos. ¿Veis cómo es el COVID? Marcos 8, que es la segunda multiplicación. En el contexto grande de Marcos, la primera multiplicación es para judíos, para las muchedumbres de Judía, y la segunda multiplicación es para los griegos. Estamos en la página 60, bueno, 61, el texto castellano. Entonces, dice así: en aquellos días, estando mucha muchedumbre y no teniendo qué comer, llamando así a los discípulos, les dice: tengo compasión de la muchedumbre, porque han permanecido conmigo ya 3 días y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas hambrientos, desfallecerán por el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Y le respondieron sus discípulos: ¿y cómo podrá alguien saciar de panes a todos estos aquí en el desierto? Y les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Pero ellos dijeron: 7. Y manda a la muchedumbre sentarse sobre la tierra, y tomando los 7 panes, dando gracias, partió y daba a sus discípulos para que repartieran. Y ellos los repartieron a la muchedumbre. Y tenían unos pocos pececillos, y bendiciéndolos, dijo de repartir también esos. Y comieron, y fueron saciados, y recogieron de los trozos sobrantes 7 cestos. Pero eran unos 4.000. Y los despidió. Bueno, 7 panes, 7 cestos. En este texto
no, vamos a ver ahora cuál era la forma verbal que tenía, el primer verbo de compasión en la curación del leproso. A ver, mirad, leedlo. ¿Qué dice de Jesús? Jesús compadecido. Jesús compadecido. ¿Qué es compadecido? No, verbalmente, ¿qué es? Sí, un participio. Y un participio en griego vehicula una acción secundaria, no principal, secundaria. De modo que hay en esa frase del leproso, tenemos y compadecido, extendiendo su mano, un gerundio, que no hay en griego gerundios, pero será un participio en griego, pero se traduce por gerundio en castellano, o sea, va preparando la acción principal, que es toco, que es lo más llamativo y lo más escandaloso en aquel contexto. Bueno, ¿qué dice en la segunda, en la multiplicación de panes? Que dijo que vio a la muchedumbre y tuvo, la primera multiplicación, y tuvo compasión. ¿Y qué es el tuvo compasión? El tuvo, que es un pretérito indefinido, en griego un aoristo, que vehicula una acción principal pero puntual, en ese momento. ¿Qué dice ahora el texto en esta segunda multiplicación? Ya en boca de Jesús, tengo compasión. ¿Y qué es tengo? Presente. Y el presente es una acción principal, continua, repetida. De modo que ya veis también el juego interior de cómo se presenta. La primera vez y la segunda lo dice el narrador, Marcos. La primera como una acción secundaria, la segunda como una acción principal, pero puntual. Y la tercera la pone en labios de Jesús y es una acción principal, continua, repetida. ¿Veis entonces cómo va cargando tintas el verbo? Va adquiriendo importancia a medida que va usándose. Estas cosas teníamos que conocer como conocéis las calles de Zaragoza, de Tarazona. Todos estos detalles de los textos. Porque muchas veces, ya os lo he contado en otras clases, en otros cursos, cuando nosotros tenemos una película, la música que viene, ya sabes que va a pasar algo malo o bueno, depende de cómo sea la música. Entonces, en la mayoría de los textos hay indicadores, hay palabras que ya te van marcando una dirección. Para que estés alerta o para que estés contento, para que te pongas... Pero es muy interesante. Claro, esto solamente se hace en una lectura atenta y continuada. Lo mismo que os invito a que hagáis comparaciones sinópticas, que es una maravilla. Hacer comparaciones, coger los textos que están en los tres evangelios, ponerlos así al ladito uno de otro y ahora observar las diferencias. Y hay muchas diferencias, porque cada evangelista lleva el ascua a sus sardinas. Y entonces se ve, pues así poco a poco vamos sabiendo el estilo de cada evangelista, los empeños que tiene, lo que quiere conseguir, etc. Bueno, entonces aquí ya veis cómo la compasión va avanzando de una acción del narrador, o sea,
dicha por el narrador, secundaria a una acción principal puntual, a una acción principal continua, repetida, habitual, puesta en labios de Jesús. Entonces, más o menos esto sería lo importante, porque lo demás, pues ya sabemos, es también un lenguaje eucarístico. Los números nos simbolizan a los paganos, a regiones paganas, el 7, pero en todo caso ya Jesús asume por completo que la situación de la muchedumbre necesitada, mueve a compasión a Jesús. Implica de nuevo a los discípulos: ¿cuántos panes tenéis? Pero este relato es un poquito más amable que la primera multiplicación, donde los discípulos quedan un poquito peor. Y ahora vamos al cuarto y último texto, que es Marcos 9, que es uno de mis preferidos. Yo últimamente rezo mucho lo que me parece una maravilla de oración, la del padre del niño epiléptico o endemoniado, que aparentemente es una contradicción, y no tan aparentemente. Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo? En las traducciones que tenéis por ahí en nuestras Biblias, generalmente se suele decir: ayuda a mi poca fe, o a mi débil fe, o lo que sea. Pero el término es incredulidad. Creo y a la vez no creo. Sí. Parece una cosa... Pero esto nos pasa mucho a nosotros. Sobre todo cuando ya estamos ahí en un punto en el que, pues eso, llegan situaciones muy difíciles y todo lo que mantenías y creías, pues ahora resulta que dices: pues igual no es así, igual no es tanto, venir había venido, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, creo, pero no creo. Bueno, el texto es maravilloso. ¿Sabéis cómo suelo decir lo que pide ese texto? ¿Os acordáis cuando erais jóvenes y ibais a la discoteca? Hay un ruido en la discoteca horrible. Y ahora sales a la calle, cierras la puerta. ¡Ay, qué descanso! ¡Qué descanso! Se abre la puerta, cierras. ¡Ay, qué bien! Pues este texto es como estar en la discoteca al principio y cerrar la puñetera puerta porque no entre el ruido al final. Es una maravilla, a mí me encanta. Además, es prácticamente después del episodio de la transfiguración, en Marcos. Dice: y yendo los discípulos, vieron mucha muchedumbre en torno a ellos. Y fijaros, los discípulos, mucha muchedumbre en torno a ellos. Ahora, unos escribas discutiendo con ellos. Y de inmediato, toda la muchedumbre, viéndolo, quedó sorprendida y echando a correr, lo aclamó. Hay un jaleo que baja Jesús del monte, que le aclama, los otros discutiendo con los discípulos, las muchedumbres de aquí para allá. Y les preguntó: ¿de qué discutíais con ellos? Y le respondió uno de la muchedumbre: Maestro, he traído ante ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y en cualquier parte donde se apodera de él, lo derriba, y echa espumarajos por la boca, y rechina también sus dientes, y se vuelve rígido. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no tenían fuerza. Pero él, respondiendo, les dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traedlo ante mí. Y lo trajeron ante él. Y al verlo, el espíritu le convulsionó de inmediato, y cayendo a tierra se revolcaba, echando espumarajos por la boca. Y preguntó a su padre:
¿cuánto tiempo hace que le está sucediendo esto? Y él dijo, desde la niñez. Y muchas veces lo ha echado al fuego y a las aguas para destruirlo. Pero si algo puedes, ayúdanos teniendo compasión de nosotros. Pero Jesús le dijo, si puedes, todas las cosas son posibles al que cree. Aquí está el órgano, Todas las cosas son posibles al que cree. De inmediato, gritando el padre del niño, decía, creo, ayuda a mi incredulidad. Pero viendo Jesús que se reunía rápidamente una muchedumbre, recriminó al espíritu impuro diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal de él y no entres de nuevo en él. Y dando gritos y convulsionándolo grandemente, salió y quedó como muerto, de modo que muchos dijeron que había muerto. Pero Jesús, agarrándolo de la mano, lo levantó y se puso en pie. Y tras entrar él en una casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y les dijo, esa clase no puede ser expulsada sino con oración. Y hay un escriba un poquito más carca que añade algunos manuscritos, y con ayuno. Y con ayuno. Pero no está en todos los manuscritos, y entonces nos quedamos con esta, sino con oración. ¿Veis? Qué jaleo, todo el texto, gente gritando, discutiendo, el espíritu tirándolo al fuego, al agua, contando todas las acciones del animal, y acaba todo, el niño sereno, el muchacho, y en la intimidad de la casa, una tranquilidad para decir que con oración. Bueno, este texto es muy importante por dónde está. Está situado después de la experiencia de la transfiguración. La experiencia de la transfiguración sabéis muy bien que es como un adelanto de la resurrección, sobre todo cuando Jesús acaba de anunciar la previsión de su destino, de pasión, muerte y resurrección. Y el sufrimiento siempre da miedo. Los tres anuncios que en Marcos hay de la pasión, muerte y resurrección son sometidos a una respuesta muy negativa por parte de los discípulos. Muy negativa. Entonces, ¿por qué? ¿Porque son malos? No. Porque la previsión de sufrir rompe las perspectivas de un Dios bueno. Y el sufrimiento siempre va a ser un aldabonazo a nuestros bienpensantes y a veces demasiado rápidamente dichas afirmaciones sobre Dios. Sufrir es muy jodido. Sufrir prematuramente o injustamente es muy jodido. Y de hecho, cuando Jesús habla de sufrimiento, la reacción de los discípulos no puede ser peor. Por eso, como a modo de didáctica, Marcos coloca ahí el episodio misterioso de la transfiguración como para decir, pero no os preocupéis, que el sufrimiento no tiene la última palabra. Y ya lo sabemos, pero cuando empezamos a pasar por él, no, es la transfiguración. Es el encuentro de Jesús con la ley y los profetas. Es la manifestación de que al final triunfará el plan y la vida de Dios. Sí. Sí, muy bien. Acabas de estar en misa y has alcanzado, como os he dicho antes, el séptimo cielo. Sí. Pero ahí toca bajar del monte. Y toca bajar del monte a los conflictos cotidianos, a discusiones, a situaciones de necesidad, de presencia del mal, de los demonios, que estropean la vida de los chiquillos y de cualquier persona, vaya.
que la amenaza. Y como ya hemos dicho del Helios, que en parte, en Lucas claramente, es el proyecto de vida, ahora, ante situaciones en que la vida está muy amenazada, pues entonces hay que actuar. Y aquel padre conoce bien a Jesús. Ayúdanos teniendo compasión de nosotros. Una vez vino un chico, bueno, estaba llevando catequesis de confirmación a un chaval que un cura se iban a casar en Cáceres. Y ahora resulta que el cura dice, tenéis que estar confirmados los dos. Digo, no es necesario por el derecho canónico, con que haya uno ya vale. Ah, pero es que me lo han dado, que si no, no me casa. Es terrible, como te pases por la derecha no pasa nada. Como te pases por la izquierda, te queda la guillotina. Joder, pesados. Pues tan fuera de la ley está a un lado que a otro, ¿no? Se supone. Bueno, el caso es que estaba un día dando la confirmación y digo, bueno, pues vienes unas cuantas sesiones, haremos lección divina de algunos textos y tal y cual. Y estaba con él y abre la puerta de la casa cura. Y contesto con el telefonillo, sí, hola, quiero hablar con el cura. Estaba ventilada abajo. Y le digo al otro chaval, hazte un café y quédate tomando, que viene alguien a hablar conmigo. Vale. Era un chiquito de 18 años. Guapo, alto, bien vestido. Se llamaba Ismael. Y lo primero que me dice, tengo el demonio. Claro, ¿qué vas a tener? ¿Cómo vas a tener el demonio? Sí, padre, tengo el demonio, me vuelve loco, me entran ganas de hacer barbaridades, porque se me mete aquí, tranquilo muchacho, tranquilo. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a ir los dos, dame la mano, hasta la capilla. En la capilla está el Santísimo. Si tú tuvieras el demonio, no te dejaría entrar, porque no puede estar al lado del Santísimo. Entonces tú si notas algo me dices, vamos a ¿has soltado algo? No. ¿Ves? No tienes demonio. Vamos a ver un evangelio. Cogemos el de ese día y justo era un exorcismo de Jesús. ¿No te ha gustado? Sí, me gusta mucho el evangelio. Me gusta también ir a misa. Digo, pero tú a qué parroquia perteneces? Y a la de las Nieves, que es una más dentro de la ciudad, nosotros estamos una más afuera de la ciudad, pero muy cerca. Ah, las Nieves. ¿Y por qué no vas donde el cura de las Nieves? Porque es un viejo pesado. Así es. Bueno, a ver, ¿cómo te llamas, Ismael? Ay, qué bonito nombre. ¿Sabes qué significa Ismael? El Señor escucha. El Señor te escucha. Tú hablas con el Señor. Bueno, me contó toda la vida. Drogas. Ni trabajaba ni estudiaba. Padres separados. Una novia posesiva que le volvía loco. Drogas, se los he dicho. Una catástrofe. Pues yo le di consejos píos. ¿Qué vas a hacer? Y yo, pues mira, tienes que hacer deporte lo primero. Porque el deporte crea endorfinas y eso te hace sentirte bien. Lo segundo, tienes que elegir bien los amigos. Al que no te ayude a ser mejor, mándale a tomar por saco, pero ya, radical. Tercero, tienes que rezar, leer el Evangelio, que te va a hacer muy bien. Ya. Y luego, si necesitas alguna ayuda profesional, para eso está la medicina, para eso están los psicólogos, los psiquiatras, ¿verdad? Tú ven aquí cuando quieras, mágico. Gracias. Le confesé, le absolví, yo subí, luego lo conté, igual por eso Dios lo contaba muy ufano, bueno, una experiencia tan, bueno, esto era febrero, llega julio, tenemos una hora de catequesis para preparar el curso siguiente, y dice una catequista, oye, ¿ya habéis oído el asesinato que ha habido de Ander? Ander era de nuestra parroquia, le habían matado a palos en un centro comercial y el que le había matado a palos había ido a la cuadrilla completamente ensangrentado, una cosa horrible. Pero se llamaba Ismael.
El que la mató fue alumno mío, dice la catequista. Ismael. ¿Cómo era? Pues un chaval mágico de aquí, de la calle Valladolid, la que era de la parroquia de las Nieves. ¡Ay, qué joder! Va a ser este. Y era, le mandé un WhatsApp al cura de la cárcel, de Anclares, que es amigo mío. Digo, oye, ese Ismael, ¿tienes una foto de un Ismael de Vitoria que mató en julio a un amigo a palos? Y sí, me da la foto, este es. Yo quitando la importancia a el diablo, que no, pero él me lo había dicho, se me mete el diablo y me entra las ganas de hacer barbaridades, porque él me manda a hacer barbaridades. Me quedé hecho polvo en segundo tiempo. O sea, no, es verdad que los espíritus inmundos en los evangelios no son la película del exorcista, que eso ha hecho mucho daño a la imaginería del demonio, etc. No, el demonio es la presencia del mal y todo lo que se opone a Dios, todo lo que se opone al plan y al designio de Dios de una vida digna para todos. Pues el demonio puede ser los espumarajos que echa el chiquillo, un ataque epiléptico, pero puede ser también esa rabia que se ha apoderado de nosotros, o una fiebre, como la suegra de Pedro, porque os dais cuenta que casi siempre, cuando Jesús cura enfermedades, utiliza términos de exorcismo. Por ejemplo, cuando hemos visto, la lepra salió de él. ¿Cómo que la lepra salió de él? No sería un bichillo que sale corriendo. Como los espíritus inmundos, porque tiene ese cariz de que todo lo que se opone al plan de Dios es demoníaco, es espíritus inmundos. Y por tanto, el trabajar por implementar el bien de Dios, la salud de Dios, la dignidad de Dios, la bondad de Dios en la vida de las personas es quitar demonios, que es uno de los encargos que nos hizo Jesús. Entonces, este padre desesperado había recurrido a los discípulos. Los discípulos, entre discutir con los escribas y discutirían quién era más fiel a la Torá o quién no. Pero bueno, sería una discusión muy bizantina que les quitaba fuerzas para poder dedicarse a lo que se tenían que dedicar. Entonces él confía en la compasión de Jesús. Y ahora, veis la evolución. La compasión que era una acción secundaria, luego una acción principal puntual, luego una acción principal continua en boca de Jesús, ahora sale de la voluntad de Jesús, pero se le reconoce a Jesús esa compasión. O sea, por lo que es reconocido Jesús aquí, es por su compasión. Ayúdanos teniendo compasión. Podría haber dicho, ayúdanos curando a mi hijo, echando el demonio. No. Lo que engloba todo eso es la compasión. Y ahora, ¿qué es eso de si puedes? Todas las cosas son posibles al que cree. ¿Vosotros creéis esto? A mí me encanta que Jesús a veces nos ponga en la tesitura de decir, pero tú estás tonto o qué. Sí. El canto a la providencia de Dios de Mateo 6. No os preocupéis, 9 veces. No os preocupéis por la comida. No os preocupéis por la bebida. No os preocupéis por el vestido. Ya será de vuestro Padre. No os preocupéis, no os preocupéis. Joder, pues si no nos vamos a preocupar, a ver quién se va a preocupar. Esos textos que nos ponen justo en el borde del abismo son textos que verdaderamente sirven para medir la autenticidad de nuestra fe. Todo es posible para el que cree. ¿Qué significa esto? Que todo le puede pasar al que cree, por una parte, o que todo lo puede hacer el que cree, como Jesús. Las dos cosas se pueden entender de las dos maneras, pero claro, ese todo, todas las cosas, es un poco exagerado. De hecho, Jesús, mira cómo acaba el Marcos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, ahí es bueno dejarnos interpelar para colocarnos en el borde del abismo de la fe. Ya dices, te tiras, te atreves. Y seguramente muchos echaremos un paso atrás. No me atrevo. Vale,
pues entonces no te pongas a vender burras a nadie. Tienes todo el derecho del mundo tenemos a no atrevernos, pero no vendas burras. No cuentes bobadas. No digas afirmaciones tópicas religiosas porque toca decir o porque tal. No. Ya os conté lo del cura. Coño, Señor, si no te fue. Que ahí me conmovedor, pero muy auténtico y muy honrado. Eso lo dice Jesús. Pero el Padre gritando, estamos todavía en la discoteca, el ruido y la locura, dice, creo que todo es posible al que cree, pero no lo creo. Creo, ayuda, también se puede traducir, fortalece mi incredulidad. ¿Cómo tenéis traducido en las Biblias este versículo? El versículo 24, Marcos 9, 24. Fe tengo, ayúdame tú en lo que me falte. ¿Ves? En la otra dice... Eso ya es una sobretraducción, ¿eh? Fe tengo, bueno, creo. Está bien. Y aquí dice, Ayúdame tú en lo que me falte, ya me gusta esa traducción. creo, pero ayúdame a tener más fe. Creo, ayúdame de rápido. Muy poca fe. Yo tengo fe, pero ayúdame a tener más. ¿Ves? Dan por hecho que tiene fe, porque ha dicho creo. Luego la segunda parte es apistía. Pues creo, pero no creo. Por tanto, ayúdame. Acordaros, y esto ya el Mateo, en una escena maravillosa también, cuando Pedro, viendo venir andando sobre las aguas a Jesús, dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti por sobre las aguas. Y va. Pero luego se da cuenta que hay torbellino. Porque esa situación, ¿no? Doy el paso, pero luego tengo tantas dificultades. Así como en los otros episodios de la multiplicación el lenguaje era un lenguaje eucarístico, aquí luego Jesús, cuando ya se soluciona todo el embrollo, dice Jesús, agarrándole la mano al chiquillo, lo levantó y se puso en pie. Entonces, aquí tenemos también uno de los elementos más bonitos de lo que es, no sé si ya la compasión propiamente, pero el estilo de Jesús. Agarrando la mano, agarrar la mano y levantar. Claro, el verbo levantar es un verbo muy rico porque significa, el verbo egeiro, significa resucitar, levantar y despertar. Entonces aquí, obviamente la comunidad cristiana que leía este texto, en esa clave catequética, cuando dice que Jesús lo levantó, de hecho había dicho antes en el texto que se había quedado como muerto, ¿no? Sí. Hasta el punto de que muchos decían que estaba muerto. Sí. Pero entonces al levantar ya evoca la palabra, porque claro, no lo decían en castellano, la comunidad de Marcos no leía el Evangelio en castellano, lo leía en griego. Entonces cuando dice egeire, y entonces lo levantó y evoca la resurrección, lo puso en pie. Entonces, este también es un gesto muy característico de Jesús. A veces hemos dicho a Jesús, siempre me meto con las mismas cosas y las caricaturizo. Luego, claro, no me queje de que estaré una buena temporada en el purgatorio. En el infierno no, pero en el purgatorio sí. Eso salva los corazones. Un Jesús ñoño, unas manos que parece que habrían sido, en vez de carpintero, no sé qué, nada bueno. Y entonces hemos hecho de Jesús un algo que nos separa mucho de sus palabras o de sus gestos más característicos. Y es muy bueno atender lo que más habla. ¿Qué es lo que más repite Jesús? Bueno, así, como una expresión típica cuando va la gente o lo que sea. No tengas miedo. No tengas miedo, no temáis, no tengáis miedo.
Se lo repite muchas veces. ¿Qué hace Jesús? Muchas veces también. Agarrar de la mano y levantar. Agarrar de la mano y levantar. Entonces, claro, ya también es una catequesis casi de resurrección. Y cuando los mamertos de los discípulos le preguntan en casa, oye, ¿y nosotros por qué no pudimos? Pues porque no hay que estar discutiendo con los escribas, queridos. No hay que estar discutiendo con los escribas, hay que estar rezando. Y entonces es lo que les contesta Jesús. Porque hay un tipo de demonios, un tipo de males que solo se pueden solucionar con oración. Y ahora, el tema de la oración nos llevaría directamente a Getsemaní. Como ya es la hora, vamos a descansar.